Saludos, en esta lección vamos a hablar sobre la trama, qué es la trama, y sobre una estructura narrativa que se llama los tres actos. Y ahora te explico lo que es la estructura narrativa. El concepto de las tramas y de las subtramas puede ser un poquito complicado en muchas ocasiones y por eso voy a intentar en este vídeo que está orientado a los más jóvenes de este curso, pues resumirlo mucho y explicarlo de una forma lo más sencilla que sea posible. Si tú ves que lo comprendes bien y que necesitas o que quieres aprender un poco más sobre las tramas y las subtramas, bueno, pues te invito a que veas, hay un vídeo en esta lección, en el aula virtual, verás que este vídeo pone pues video lección para los más jóvenes. Debajo de este vídeo hay un vídeo que se llama video lección. Vale, pues en esa video lección estoy hablando de esto mismo, pero de una forma un poquito más elaborada, un poquito más extensa, pues para los alumnos que ya tienen un poco más de edad o que ya han trabajado un poquito más con la escritura. Bueno, mirad, ¿qué es la trama? Hemos hecho el guión, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hemos hecho el argumento, que es como ese guión de tu cuento para saber todo lo que pasa en tu historia y cómo finaliza y además, pues que te sirva de guía para poder escribir el cuento, ¿vale? Es decir, fijaros, tenemos todos los elementos del cuento, los personajes, todos los acontecimientos que pasan, el conflicto, todas las aventuras, los enfrentamientos, las derrotas, las victorias y las metemos, ¡pum!, en nuestro argumento, ¿vale? Ya tenemos el argumento. A partir de ese argumento, que es el resumen, vamos a hacer la trama. La trama es cómo escribes la historia. Es decir, es el camino que sigues para escribir todas las aventuras de tus héroes. El argumento es lo que va a pasar en tu historia y la trama es cómo lo cuentas. Vale, fíjate esta imagen tan extraña que te he puesto aquí, ¿vale? Fíjate, imagínate, aquí abajo del todo, imagínate que está el inicio, imagínate que esto es como van a echar una carrera a diferentes vehículos, ¿vale? Y van cada uno por un carril de estos. Bueno, aquí está la salida, el inicio, aquí está el final. Vamos a tomar el inicio como si fuese el principio de tu cuento, cómo empieza todo. Vamos a tomar el final como si fuese el final de tu cuento, cómo termina todo. Tenemos que llegar desde aquí hasta aquí, desde el principio hasta el final, y en medio ocurren todas las aventuras, todos los conflictos, todas las batallas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Vale. Muy bien, fíjate aquí en esta imagen, es lo mismo, lo que pasa es que en vez de haber muchos caminitos, solamente hay tres. Está el camino del centro, el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Muy bien, imagínate que este camino le vamos a llamar trama. Y tú cuentas el cuento siguiendo pues este caminito, lo cuentas de esta forma. Pues tenemos una trama, es decir, yo voy a contar mi cuento empezando desde aquí y acabando desde aquí, lo voy a contar de esta forma. Es decir, van a ocurrir una serie de cosas que están previstas en mi guión, en mi argumento, pero lo voy a contar de una forma concreta. Van a ocurrir estas cosas, pero de esta forma. Entonces, esta sería una trama. Pero ahora imagínate que en vez de contar tú la historia, la cuenta un amigo tuyo. Le das tu argumento, tu resumen de la historia, con lo cual tu amigo va a escribir la misma historia. Pero ¿tú crees que la va a escribir exactamente igual que tú? ¿A que no? Pues la va a escribir de otra forma. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en vez de escribir de esta forma, siguiendo como este caminito, va a seguir este otro caminito o este otro caminito. Es decir, va a escribir el mismo cuento, el mismo argumento lo va a desarrollar para crear una historia, pero lo va a contar de una manera diferente. Y esa manera diferente es una trama diferente. ¿Lo entiendes ahora? Es como los diferentes caminitos que seguimos para escribir tu cuento. Son las diferentes formas que tenemos de contar tu cuento. Claro, aquí solamente hay tres caminos, pero fíjate aquí cuántos caminos hay. Y algunos dan un montón de vueltas y revueltas. ¿Veis? Entonces, eso significa que puede haber muchas tramas dentro de tu cuento o muchas formas posibles de escribir tu cuento, ¿vale?
Bueno, espero que lo hayas entendido. Mira, yo lo que te aconsejo es que cuando tú escribas tu cuento, escojas a partir de ese argumento, escojas la forma más lógica para ti de escribirlo y lo vayas contando siguiendo tu guión y vas contando qué pasa al principio, qué pasa en el medio, qué pasa al final y entonces al unir el principio con el medio con el final, ya tenemos toda la trama y hemos contado todo el cuento. Te tengo que decir que en las novelas y en las historias para gente adulta o para los jóvenes, para la gente que ya tiene un poco más de edad, no solamente hay una trama, no solamente está el camino principal, la trama principal, sino que a lo mejor los diferentes personajes tienen aventuras diferentes o paralelas que salen todos juntos, salen del mismo inicio, llegan al mismo final, pero por el medio se separan, viven otras aventuras, vuelven a juntarse con el héroe, siguen juntos, se vuelven a separar. Y esos son las subtramas. Son como otros caminitos que tienes que escribir cuando escribes tu cuento o tu novela para que todos juntos, todos estos caminos juntos, todas estas subtramas juntas, dan mucho interés y mucha diversión a las historias. Pero ya te digo que esto para ti ahora mismo no es importante. Tienes que centrarte en una sola trama. En todos los personajes que tú tengas tienen que ir juntos y tienen que ayudarse entre ellos y avanzar juntos y crean una misma trama, una misma forma de contar el cuento. Claro, y tú me dices, vale, la forma de escribir la historia es la trama, pero ¿cómo tengo que escribir la historia? Bueno, esto te va a sonar muchísimo porque se da en educación primaria y además es tan lógico que lo vas a entender enseguida. Todas las historias tienen un inicio, donde la historia empieza, ¿vale? Fíjate, tenemos aquí, te he puesto el ejemplo de Caperucita Roja, que está tranquila en su casita, ¿vale? Leyendo un libro. Esto creo que me lo he inventado un poco, pero bueno, es que no me acuerdo muy bien del cuento de Caperucita Roja, pero bueno, me lo invento y ya está, no pasa nada, ¿vale? Está en su casita leyendo un libro tan tranquila, ¿vale? Este es su mundo habitual, es decir, ella está tan tranquila haciendo sus actividades cotidianas, pero entonces su madre llega y le dice, oye, tu abuela está enferma, ¿le puedes llevar una cesta con comida? Y entonces Caperucita se pone en marcha, entra en el bosque donde se va a encontrar con el lobo. Este sería el inicio, ¿vale? Fíjate, está en su mundo habitual, en sus actividades normales de siempre. Se llama mundo habitual cuando estamos en nuestra rutina, aunque imagínate que la rutina es que estás en una guerra y estás en la guerra, bueno, y hay tiros y están pasando cosas malas, pero es tu mundo habitual. Entonces tú estás en tu mundo habitual, en las cosas que te están sucediendo de forma normal al principio del cuento, ¿vale? Y entonces te pones en marcha. Caperucita se ha puesto en marcha, entra en el bosque y se va a encontrar con el lobo. A esto le llamamos adentrarse en el mundo especial. ¿Por qué? Pues porque va a entrar en el mundo en el que ocurren todas las cosas que ocurren, donde ocurre el conflicto. ¿Te acuerdas cuando hablamos del conflicto? Bueno, pues entramos en el mundo especial porque es donde va a ocurrir todo el problema del cuento que luego habrá que solucionarlo, ¿vale? Bien, hemos acabado la fase de inicio, nos vamos al nudo. El nudo es donde todo, como dice su propia palabra, un nudo se hace como un nudo, un lío enorme que hay que desliar. Ese nudo es donde ocurren todos los problemas, todas las aventuras del protagonista, de los villanos. En este caso el villano sería el lobo feroz, ¿vale? Porque tú si ya sabes el cuento de Caperucita de qué va, pues entonces el lobo, cuando se ha encontrado Caperucita con él en el bosque, le echa una carrera para ver qué es como un reto. Le reta a Caperucita el lobo y le dice, te he hecho una carrera hasta la casa de tu abuelita a ver quién llega antes. Y entonces gana el lobo, pero el lobo llega y se come a la abuela.
Entonces, para que, como quiere comerse también a Caperucita, pues se va a disfrazar de la abuela, porque tiene miedo de que entre Caperucita, le vea que no está la abuela y se escape. Bueno, pues entonces se mete en la cama como si fuese la abuela, se pone las gafas de la abuela, la ropa de la abuela, se tapa completamente para que no le reconozca Caperucita, y cuando llega Caperucita, ¡zam! Se la comió, ¿vale? Entonces, se ha comido a la abuela y entonces, fíjate, sale aquí el lobo con una barrigota enorme. Bien, este es el nudo. Ha pasado algo terrible. La abuela de Caperucita y Caperucita están en la barriga del lobo. Pero ahora llegamos al desenlace, es decir, cuando se resuelve el conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando el lobo sale para afuera con esa barrigota, se encuentra con un cazador que se da cuenta de lo que ha pasado, porque es amigo de la abuela y iba a visitarle. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el cazador obliga al lobo a vomitar a la abuela y a Caperucita. Fíjate qué contentas están aquí, ¿vale? Entonces, las vomita. Entonces se abrazan y el lobo tiene que abandonar el bosque. Se escapa espantado porque si no el cazador le puede hacer daño, ¿vale? Y este sería el desenlace. Bueno, esto que se llama los 3 actos es una estructura narrativa. Una estructura narrativa es una especie de truco que tienen los escritores para saber lo que tienen que escribir en cada parte del cuento. En el aula virtual, en la lección, pues te digo qué tienes que tener en cuenta para escribir cada una de estas partes de los 3 actos. En cada acto, qué tienes que escribir. Hay más estructuras narrativas, aunque no las vamos a ver aquí en este curso. Lo veremos en el curso de Aprende a escribir y cuenta tu historia y también en el de escritura creativa para jóvenes y adultos.